Así voy a levantar las manos para que se los pueda ver, porque no, en realidad... Ya, sí me escuchan. Van a disculpar que no me puedan ver. La señal acá no es muy buena, pero... a ver... No sé si... bueno. Ah, no sé, usted me levanta la manito para comunicarme en forma visual, porque en realidad no, como no escucho, me avisan, ¿ya? Doc, no sé, la doctora Muñoz, ¿me escucha para decir si empezamos? ¿Aló? ¿Me Ahí sí, escucha? ahí la escucho. ¿Ahí escucha? Ya. Sí, de lejos sí, pero la escucho. Empieza nomás, nosotros te escuchamos bien, pero no te entendemos bien. Así que, trata de Vamos a hablar acercar un poco más, ¿me suave. escuchan ahí? ¿Escucha? Ya. Sí, sí, ahí sí. Ya, vamos. Ok. eh, bueno, antes que nada, darle las gracias a la doctora por la invitación. De esto, a lo lejos los veo. Y no sé, bueno, voy a tratar de aportarles en algo a solicitud de la doctora Muñoz, ¿ya? Mi nombre es Francisco, soy kinesiólogo y también cirujano dentista. Egresé de la Universidad de Antofagasta hace un buen tiempo ya, y posteriormente seguí con el estudio de salud pública, ¿ya? Y, y bueno, ahí, a medida que pasa el tiempo, uno va conociendo gente, y una de las personas que conocí fue la doctora Muñoz, que es una persona muy importante, yo creo que en la vida profesional de uno. A ver, ya. Entonces, un taller bien chiquitito, en realidad, para que ustedes también puedan caracterizar a su población, que me imagino que van a empezar a hacer intervenciones comunitarias, ¿ya? Entonces, el objetivo de este taller, en concreto, son tres puntos, básicamente los que yo considero que son importantes. Comprender la importancia de la búsqueda de información, ¿ya? ¿Por qué es importante la información? Pero información que sea válida y ojalá de fuente segura, ¿ya? Identificar las fuentes de datos secundarios, ¿cierto? Que faciliten el diagnóstico comunitario. ¿Ya? Ustedes quieren, de alguna manera tienen que ser capaces de levantar este diagnóstico, y sobre todo si uno va con una cierta evidencia previa a hablar con esta comunidad. Y por último, reconocer estrategias, ¿ya? Una estrategia de búsqueda que en cierta forma nos permita hacer esta intervención comunitaria, y sobre todo en este ámbito de salud bucal. ¿Mm? Ok, entonces vamos a empezar. ¿Qué fuentes de información ustedes conocen? Entonces yo les voy a pedir que en Menti, ¿cierto? Así que esta cosa no se me cae. Pueden ingresar acá con, ¿cierto? Con el código de QR, o en este caso la página menti.com con el código que está acá arriba, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver básicamente en lo concreto desde los poquitos años de universidad donde ustedes obtienen información. ¿Sí? Es decir, vamos a tener un poco de reflexión o discusión al final del taller. Entonces, algunos ya están ya contestando acá. Claramente, algunos consulten directamente a sus profesores, otros directamente en web académico o científico. ¿Mm? Y esto es la maravilla de la tecnología. O sea, yo acá, no estoy acá en Antofagasta, y ustedes están en Santiago, y de alguna manera nos podemos comunicar. Y la gran mayoría, en cierta forma, al menos de la tendencia que existe acá, es que le consultan directamente a fuentes científicas o académicas, pero también a sus profesores y también a otras áreas, ¿cierto? Como fuentes directas. Y eso en concreto es lo que básicamente ocurre en el día a día, sobre todo en el ámbito clínico. Siempre uno consulta directamente una base de datos, eh, sobre todo donde priman datos primarios, o sea, de cierta forma, datos directamente que uno va obteniendo del lugar de intervención misma, ¿no? Pero sin embargo, volvemos nuevamente a la presentación, existen una infinidad de datos. Y esos datos, cuando son procesados o bien de cierta manera trabajados, ya pasan a ser datos secundarios y tienen una validez mucho más importante, ¿ya? Y ahí viene el tema de la toma de decisión, una toma de decisión informada. Porque esta búsqueda que ustedes, en cierta forma, van a empezar a hacer en su día a día, en ámbito profesional o académico, tiene cierto contexto. Y esta búsqueda tiene que tener cierto tipo de publicación, ¿cierto? Si una publicación de carácter científica o bien de políticas públicas, ¿cierto?
dentro de un contexto que también sea de contexto nacional o internacional, ¿cierto? Va con un contexto en cierta medida. Y también si es que es factible o no, si esta evidencia que ustedes van encontrando o información que ustedes necesitan se puede aplicar. Y sobre todo también se puede hacer un grado transferible a la población directa. ¿Mm? Y eso nos permite en cierta medida generar una toma de decisiones. Pero también generan otras variables o otras consultas respecto a este tipo de información. ¿Mm? Y a medida que se va generando esta evidencia, uno puede incluso dividirla, que más probable que ustedes en la asignatura de metodología ya lo vieron, y esta información puede ser como trabajada en forma primaria, ¿cierto? Como datos primarios, datos directamente de estudios experimentales, de vigilancia de salud pública, encuestas nacionales, ¿cierto? Directamente, pero también consecutivamente en datos secundarios, ¿cierto? Como estos datos se fueron trabajando y se crean otro tipo de información que sea mucho más válida para que sea, en cierta forma, ser una información más concreta, ¿cierto? A lo que ha trabajado. Y ahí entra el tema de la información a nivel gubernamental, que permite tomar decisiones a nivel de política pública, pero también otras instituciones que quizás no sean gubernamentales, pero también son súper válidas y que pueden aportar mucha información en ese sentido. ¿No? Francisco, espérate un poquito que voy a agrandar la pantalla porque se ve un poquito pequeña. ¿Perdón? Que la pantalla se ve un poco pequeña porque tengo abierta una ventana de participantes. Pequeñita. ¿A eso se refiere? Ahí me perdí. Mm, ¿Y ahora me pueden ver ahí la imagen? ¿Y ahí? Mm, Bueno, vamos a continuar. Y bueno, toda esta información de cierta forma permite esto, ¿cierto? Es un ciclo de trabajo de esta información que permite tomar buenas decisiones. ¿No? Pero estas decisiones también tienen otro contexto. O sea, en cierta medida uno puede estar dentro de un sistema de salud, puede trabajar con personas en el ámbito de salud, pero esta dimensión, ¿cierto? Que conocemos como salud, como ya lo vieron ustedes anteriormente, depende de otros factores, ¿cierto? Ya sea directamente sobre la persona, sobre la comunidad o a nivel país. Y por ejemplo, acá en Antofagasta, la región donde estoy yo, tenemos diferentes ciertos dispositivos de salud, pero ¿eso será suficiente información para hacer la intervención directa sobre la comunidad? Yo diría que no, porque si hablamos de la región y hablamos de la comunidad, ¿cierto? Directamente, en este caso, de la comuna de Antofagasta, concretamente acá, que corresponde a 30.718 kilómetros cuadrados, bastante grande, y eso básicamente la comuna de Antofagasta, tiene una diversidad poblacional bastante amplia. Y de hecho ese comportamiento también es muy diferente. De hecho la densidad poblacional se concentra mucho en las urbes, no tanto en el ámbito rural como ocurre en las regiones del sur. ¿Mm? Y si uno busca los diferentes datos que existen, también va variando. Por lo tanto, la información que nosotros necesitamos acá para caracterizar esta población tiene que ser más enriquecedora, ¿cierto? Diversa. Y aquí van a estar ustedes. Por lo tanto, como ya vimos este tema, yo necesito que vayamos explorando estos distintos sitios. ¿Ya? Ustedes van viendo en el Menti y hay por lo menos 10 sitios que yo les vamos a trabajar acá un poquito para que ustedes los conozcan. ¿Ya? Y pueden tener acceso y de alguna manera vamos trabajando en este sentido desde ustedes en Santiago y yo los voy acompañando acá desde Antofagasta. ¿Ya? Me imagino que desde la página Menti ustedes van apretando sobre la pantalla y cada vez van a abrir esos sitios que están presentes acá. La medida es ir explicando el por qué los elegí y ustedes van trabajando desde allá. Me levanta la manito si me escuchan. No es que no. Ya, súper. Volvemos entonces. El primer sitio, ¿cierto? Habla de la Organización Panamericana de Salud, en este caso el perfil de Chile, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen acá el, diferentes dimensiones. Entonces, en este caso, vamos a elegir las dimensiones de determinantes sociales y ambientales de salud, ¿ya? En definitiva, si ustedes van a la página, está acá, el observatorio, y
Y en ese cuadrito ustedes van eligiendo, o van viendo cómo está caracterizado Chile a nivel internacional, a sus pares, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? De cierta forma, tener un contexto nacional. ¿Cómo estamos como país? ¿Cierto? El segundo sitio, básicamente, es de la OMS, que habla de un observatorio, ¿cierto? Y que nos permite, de cierta forma, cómo está a nivel global el data, ¿cierto? De la salud bucal. Y en este sentido, ustedes tienen diferentes, es básicamente un visor. Entonces, ustedes dan el contexto nacional, o sea, internacional, que probablemente ustedes lo vieron en clase, y van viendo diferentes ámbitos. Puede ser desde impacto económico, ¿cierto? La salud bucal, como el factor de riesgo, ¿cierto? Entonces, toda esta información que de cierta forma todos los países tributan a la OMS, de alguna manera se está ordenando, ¿cierto? Y de alguna manera también son bases importantes, uno puede consultar y contextualizar, en cierta forma, cómo está el país frente al mundo. Sobre todo en el ámbito de impacto económico. De alguna manera faltan estudios en ese sentido. Ok. Otro sitio, que en cierta forma yo considero que es importante ustedes de conocer, se llama datos.gov, que es del gobierno. Y aquí ya entramos un poco más en contexto más nacional, y aquí en este sentido ustedes pueden acceder a datos secundarios que están abiertos. ¿Qué significa que están abiertos? Cualquier persona puede acceder a ellos. Y en este caso ustedes van al buscador, ¿cierto? Acá abajito, y ese conjunto de datos y ustedes pueden analizar una variable. En este caso podemos buscar por establecimientos de salud y van a encontrar en los resultados, ¿cierto? Establecimientos de salud vigentes. O sea, de una manera ya el gobierno tiene información respecto a esta variable y mucha más porque, por cierto, depende de cómo esté caracterizando las instrucciones que le da la doctora y pueden acceder a ello. Y esta información tributa diferentes dimensiones o instituciones dentro del gobierno para que sean ordenando. ¿Ya? Otro sitio importante, y también es bueno que ustedes conozcan, es el DEIS, que es el Departamento de Estadística e Información de Salud. Es un sitio súper importante. Y ustedes van a bajar acá y van a encontrar acá una tabla. Y esa tabla al menos tiene 4 dimensiones. Ustedes van a seleccionar datos abiertos. Y en datos abiertos ustedes pueden seleccionar, depende de la variable que estén buscando. Pero por ejemplo, busquemos por dental, ¿cierto? Y acá abajito aparece todos los establecimientos de salud que están relacionados en ese sentido. Ustedes colocan ver. Y ahí les va a descargar un archivo con todas las clínicas odontológicas o también de salud o en ámbito público o privado, ¿cierto? Donde ustedes puedan, en cierta forma, clasificar y determinar si son dependientes del servicio de salud o si están autorizadas por parte del gobierno para operar de forma privada. Pero a lo que voy es que existen datos para, en cierta forma, ir trabajando y ir caracterizando, en cierta forma, a la población, al tipo de acceso al dispositivo de salud que tienen en esa comuna, sea privado o público. ¿Ya? Y así vamos viendo con diferentes ámbitos en este sentido, que también dependerá mucho de su objetivo de intervención o de búsqueda o de qué tipo de caracterización quiere lograr. ¿Ya? Otro sitio, y no tengo mucha familiaridad, pero sí es necesario que ustedes conozcan, que es el Sistema de Información Municipal. ¿Ya? Y aquí en este lugar ustedes pueden tener ciertos datos que cómo corresponden a cada comuna a nivel nacional y de qué manera están relacionados a su ámbito de presupuesto, de dimensiones educacionales, de dispositivos, en cierta forma. ¿Ya? Eh, otro dato, o sea, otro sitio que también es súper importante es el del Departamento de Epidemiología, ¿ya? epi.misal, siguiendo lo que es con respecto al mente. En este caso, si ustedes van al banner, más abajo de la misma página, ¿cierto? Vamos acá al departamento, bajamos acá, y dice diagnósticos regionales de salud. Ustedes hacen clic acá y se abre esta página, que de cierta forma explica de qué se trata y cuál es el objetivo. Pero a la derecha van a encontrar y cómo está estructurada esta página. Y van a encontrar, dice, un visualizador. Y si le hacen clic, van a encontrar esto. Es el diagnóstico regional de salud con enfoque de determinantes sociales. Y yo creo que le va a ser súper importante en este caso para el objetivo de la clase. Y a la izquierda, ¿cierto? Ver las dimensiones. Podemos ver el ámbito socioeconómico, sistemas de salud, territorio y demografía, y todo eso va
de acuerdo a sus necesidades. Si vamos al sistema de salud, de hecho podemos encontrar acá cómo se comporta la población en ese sentido, en cuanto como al acceso de qué beneficiario en FONASA, por ejemplo. Y una vez que se cargue este visor, podemos ver en cierta forma cómo la cantidad de personas que actualmente están inscritas en FONASA por región. Y también se puede lograr también por comuna. ¿Sí? El Departamento de Tecnología también tiene otro sitio, y también es bueno que ustedes los conozcan, y es con respecto a la encuesta. Es un instrumento, ¿cierto?, para evaluar la situación de salud de las personas. Entonces, ustedes están en la misma página del Departamento de Epidemiología, ustedes bajan en información general y van a encontrar encuestas poblacionales. Entonces, hacen clic acá. Y van a encontrar todas las encuestas poblacionales que aplica el Ministerio, ¿cierto? Y entre esas, probablemente ustedes ya conocen, que es la Encuesta Nacional de Salud y la ENCAVI, la encuesta de calidad de vida y salud. Y ya está desarrollada en ejecución la última. Y puede hacer una clic a cada una respecto a cada una de ellas. Entonces, si vamos a hablar de calidad de vida, ¿cierto? Están todas las regiones y si hablamos, por ejemplo, en una en particular que es Antofagasta, tenemos las dimensiones con que se trabaja esta encuesta. Y en esta, de hecho, si vamos con respecto a percepción y bienestar y salud, encontramos a la OJIP, que es básicamente esta encuesta relacionada con la calidad de vida en salud oral. Y podemos ver, de cierta forma, cómo está caracterizada la población en su grupo etario, ¿cierto? O bien también con respecto a otra, que es con respecto a su calidad de vida y salud bucal, ¿ya? Que también está. Entonces, todo dependerá de sus necesidades. Otro sitio, en relación a la misma encuesta, la encuesta nacional de salud, ¿cierto? Entonces, ustedes también acá en la mano izquierda, o sea, a la columna izquierda, pueden encontrar con respecto a las distintas dimensiones que evaluó la encuesta nacional y también encontramos salud bucal. Y en ella, en este visor, también pueden hacer, evaluar visualmente, ¿cierto? A través de gráficos o tablas con respecto a lo que estén buscando, ¿cierto? Ya sea de la prevalencia de prótesis o bien por respecto a la presencia de caries, todo dependerá de ustedes. Está la información también dispuesta en el informe, que también lo pueden descargar de aquí mismo, pero si necesitan un gráfico hecho, directamente lo pueden acceder acá, ya con los porcentajes de acuerdo a la población, como también con respecto a su género. Entonces, acá arriba también pueden encontrar documentos y aquí pueden descargar básicamente todos los datos, ¿cierto?, secundarios que ustedes pueden necesitar por región o a nivel nacional. Otra más, que ya es un ámbito más de ciencias sociales, y es súper importante, es de parte del Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ¿ya? Y entre ellas, como pueden ver acá, todas estas encuestas que están, la más importante, creo yo, y muy conocida, es la CACEN, ¿cierto? Esta caracterización socioeconómica a nivel nacional. Y en esta misma página, ¿cierto? Observatorio del Ministerio de Desarrollo Social, van a encontrar acá cómo acceder a ella. Entonces, te hacen clic, ¿cierto? Va a acceder a la página del CACEN. Están todas las versiones acá ya en el sitio y pueden seleccionar el 2022. Y de acuerdo a ella, ustedes pueden encontrar la base de datos. Por ejemplo, los resultados principales o bien eh, de acuerdo a la dimensión que uno esté buscando. Entonces, ¿por qué es muy importante? Porque también hay una que dice resultados en salud en casa. Y ustedes hacen clic acá y van a poder acceder a este documento que caracteriza a la población nacional de acuerdo a su condición socioeconómica en salud, al acceso en salud. ¿Ya? Así que yo creo que es bastante enriquecedora esta información, sobre todo a lo que ustedes necesitan en la asignatura. ¿Ya? Así que también se los dejo acá. Otro sitio, y que es mucho más completo, y que de cierta forma engloba o se enriquece esta información, es de la Biblioteca Nacional del Congreso. La Biblioteca Nacional tiene mucha información, uno puede perderse en la información que tribuna, y podemos ver en los banners de abajo, dice estadísticas territoriales, como también reportes comunales. Dependiendo de lo que uno quiera, va a poder elegir esos dos ámbitos, ¿cierto? Y si, por ejemplo, seleccionamos estadísticas territoriales, podemos tener estas dimensiones: ambiental, demográfica, discapacidad, económica, educación, salud también, ¿cierto? Y este sitio recopila información por parte del Instituto Nacional de Estadística. Y si vamos, seleccionamos salud, por ejemplo, o educación, podemos de cierta forma ver, ¿cierto?,
cómo están estas dimensiones o subdimensiones de acuerdo a la población. Por ejemplo, lo que hablamos recientemente en el DAIS, esta información también la encuentran acá, o en cuanto a indicadores básicos de salud, o en estadísticas vitales, o bien si volvemos atrás en educación, que es súper importante, ¿cierto? La de educación superior, o cómo se mide, o obligatoria. Si nos vamos ya directamente eh, al reporte comunal, ¿cierto? En este caso el ejemplo Antofagasta, también nos entrega la información demográfica, ¿cierto? Y cómo está, de cierta forma, distribuida la población en su ámbito urbano-rural, y así vamos explorando esta comuna, ya, dentro de esta región. Y por último, ¿cierto? El Instituto Nacional de Estadística, y pueden hacer una información un poco más precisa, y acá arriba, ¿cierto? Los banners van a encontrar las estadísticas de los A, como también por región. Y en este sentido está dividido en las tres zonas, norte, sur, centro. Entonces ustedes eligen la zona que ustedes están, o en este caso me imagino que es la región metropolitana, o en mi caso Antofagasta, ¿cierto? No, hay que agarrar un poco la página, pero también todo dependerá de la necesidad o cómo ustedes están buscando caracterizar a la población. Esto a modo grosso, ¿cierto? Para que ustedes de cierta forma se ubiquen dentro de este espacio sociogeográfico y de acuerdo a eso establezcan los instrumentos propios para hacer ese levantamiento de información por diagnóstico participativo de la comunidad que ustedes van a intervenir o qué necesidades quieren levantar con respecto a eso, ¿ya? Eso en concreto. Lo importante de estos sitios, ¿cierto? Que ustedes ya vieron y que es importante que ustedes los conozcan, es que es una fuente rica en datos secundarios, ¿ya? Y en cierta forma le da respalda, en cierta medida, las acciones que ustedes van a tomar sobre esta pequeña intervención o este diagnóstico participativo que ustedes van a tener, porque el ámbito de salud bucal está muy restringido, falta información, ¿ya? Y ustedes son una buena instancia para levantar información, no solamente en el ámbito de salud, sino también en el ámbito socioeconómico. Y esto le pueden consultar a la doctora Muñoz, como en cierta medida qué tan dificultoso encuentra los dispositivos de salud para tener acceso a las personas, eh, o bien cómo está distribuido, o sea, distribuido este dispositivo de salud dentro de ese territorio, o qué características tiene esta comunidad dentro del territorio. Todo eso es importante conocer, ¿ya? Y esto también rige en parte por el Plan Nacional de Salud Bucal. En cierta medida, esta información, estos datos, nos permite de cierta forma generar esta instancia de intervención del ámbito de la perspectiva de promoción y prevención. O sea, es así de importante y es tener eh, información para que esas intervenciones sean más efectivas, pero también para las decisiones que se toman a nivel de política pública local, ¿ya? Pues eso es súper importante que ustedes tengan en cuenta y ojalá le tomen con mayor responsabilidad este tipo de asignaturas que son bien enriquecedoras, tanto para ustedes en el ámbito profesional y su formación misma, como también la misma comunidad. ¿Cómo los valida ustedes como cirujano dentista? ¿Ya? Algunas reflexiones, yo creo que esta foto ya la conocen, ¿cierto? Lo visualmente que afecta el ámbito de salud bucal, sobre todo los dientes anteriores, pero a esta persona le falta la ceja. Entonces yo creo que muy poquito de ustedes se fijaron en eso. Y es porque el hecho de que el diente o los dientes también afecta el ámbito social, ¿cierto? Laboral, de cómo, en cierta forma, nosotros pronunciamos los fonemas, ¿cierto? En cierta medida, cómo relacionamos con los demás. Entonces, hay que mirar mucho más allá del diente. Y eso, en cierta forma, ustedes tienen esa posibilidad de hacerlo en esta asignatura, ¿ya? Y para ir terminando, porque me dieron media hora, ¿cierto? La toma de decisiones siempre es para mantener el control de la enfermedad es súper importante. Pero para tener una buena decisión es importante tener buena información y generar buena información, tener una buena metodología. Y eso también nos varía dentro de la población, porque actualmente la población eh, tenemos este sesgo por incertidumbre o desconfianza, ¿ya? Y tenemos que romper esa brecha y para ello necesitamos generar intervenciones que sean bien dirigidas, ¿ya? Buscando suplir las necesidades de la población. Y ahí cae nuevamente el ámbito de la perspectiva de determinantes sociales, ¿cierto? Porque son propios de cada territorio.
¿ya? La misma población, de cierta forma, que nosotros estamos insertos, tenemos que adaptarle esas necesidades para que puedan ser aplicadas. No establecidas de forma genérica, porque bien sabemos, es muy difícil. Y de hecho, un ejemplo claro, como sucede acá en Antofagasta, que nuestra distribución sociogeográfica es muy diferente a la población del sur, donde hay pueblitos pequeñitos que se comunican entre sí. En cambio, acá están todos dispersos. Hay una concentración muy grande en lo que es las ciudades, ¿cierto? En el ámbito urbano, pero muy poco en el ámbito rural. Y sumando ello, en el ámbito rural existe un mayor número de personas mayores, porque existe una migración de personas jóvenes hacia la ciudad. Por lo tanto, tener su comportamiento es diferente. Y ojalá ustedes también vean eso en sus futuras intervenciones en esta asignatura. No lo caracterizar a esa población. Eso al menos de mi parte. No sé si tiene alguna pregunta, comentario. Gracias, Francisco. Sabes que hay los datos que mostraste de datos que yo no conocía, así que te agradezco. No sé si tienen alguna consulta en el auditorio con respecto a estas fuentes de información secundaria. ¿Sabían lo que era una información secundaria, un dato secundario? El año pasado deben haber tenido información 2, la diferenciación entre datos primarios y datos secundarios. Aquí estamos en tercero. Estamos mostrando el enlace si pueden, profesor, ¿lo tienen? ¿Qué es un dato primario? Después Francisco habló de datos primarios. ¿Qué es un dato primario? Tienen los aparatitos en las manos. En el WhatsApp del lado y aprovechen de mirar en Google qué es un dato primario y qué es un dato secundario. Ya, chiquillos, dato primario, dato secundario. El dato primario, ¿no es cierto?, el que levanta, por ejemplo, una investigación epidemiológica, los que levantan un mismo, ¿cierto? Y el dato secundario son justamente en la base de datos que nos mostró Francisco. Yo no sé si tú quieres devolver con alguna pregunta al auditorio. Están con un poco de sueño después del almuerzo. Yo no almuerzo, así que me sacrifico al sueño. Yo creo que más que una pregunta, doctora, es quizás si ellos han trabajado alguna vez en una comunidad o se han tenido contacto con personas en pequeñas intervenciones, ya sea en ámbito voluntario o por medio de la universidad. Algunos sí, los que estaban en el cero en el colegio. Cuéntenos sobre el levantamiento de datos. Por ejemplo, no solo van a apoyar, ya, pero tenían información con respecto a los niños que tenían que intervenir, o los sujetos, o las personas que participan del programa. ¿Ya? Ya. Ahí hay justamente datos primarios, datos que levanta el equipo local de salud gracias a un diagnóstico que obtienen de un examen. ¿Ya? Ahí hay datos primarios. ¿Ya? Ahí está, mira. El profesor resolvió la pregunta. Entonces, hoy el profesor nos mostró las distintas fuentes de información que ustedes tienen que consultar para caracterizar su comunidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la comunidad está inmersa en un territorio, ¿ah? y este territorio está inmerso, ¿no es cierto?, en una subdivisión geográfica que en Chile, ¿no es cierto?, la división mínima son las comunas, después vienen las provincias, después las regiones y el contexto nacional. Entonces,
esos datos nos permiten hacer una comparación. Esos datos nos permiten ver cómo está nuestra comunidad respecto a la comuna, respecto a la región a la que pertenece la comuna o respecto al contexto nacional e incluso el internacional. ¿Sí? Entonces, esos reportes de distintas fuentes tienen distintos datos que van a nutrir su diagnóstico. Y nos va a poder dar, por ejemplo, una noción de cuáles son el pool de acciones que podemos desarrollar para resolver un problema. Yo te agradezco, Francisco, la presentación de todas las bases de datos fue súper exhaustiva. Estoy sorprendida, estoy encantada porque me voy a ir después de mi clase del diplomado que termina a las 9 de la noche a mirar las bases de datos. Conociéndome lo voy a hacer. Que por eso ando con un termo con café. Así que, Francisco, muchas gracias. Yo no sé si tú quieres participar la próxima semana No, yo, en la actividad que vamos a hacer con Loreto, porque yo creo que tu capacidad de búsqueda nos va a nutrir también mucho. Y te prometo que esta semana termino de ver el policy brief. Tengo muchas cosas pendientes del equipo. Así que muchas gracias. Yo espero que tú puedas compartirnos por alguna vía la la presentación, sí. para poder revisarla con más detalle, ¿no es cierto? Ir a los vínculos, revisar los datos, y aquí nosotros vamos a hacer una pequeña subdivisión para continuar el trabajo. Así que te dejo liberado. Agradezco la disposición de tu tiempo y la paciencia de tus pacientes. Y vamos a seguir trabajando. Gracias, Francisco. No, no, agradecido. Y pucha, a los chicos decirles que se motiven. Así que un abrazo. Lamento no estar visualmente en la cámara porque la señal no me acompaña mucho acá. Así que mucho éxito. Así que un abrazo a todos. Y nos vemos. Chau, chau.